en Estados Unidos que se ha probado que funciona en los casos de COVID, ya cuando la persona está enferma. Y es un producto que ha demostrado bastante efectividad. Ese producto, ese medicamento, producirlo le cuesta al laboratorio farmacéutico $10. Pero al público, el que quiere tener acceso a ese tratamiento, le está costando $2,000 el tratamiento en promedio. Es decir, pasa de un costo de producción, que es un costo real de $10, a un costo de mercado de $2,000. Y la gente dice, ¿cómo es esto? En primer lugar, el laboratorio alega que ellos han gastado mucho dinero en investigaciones para llegar a ese producto. Pero cuando se investiga, cuando instituciones en Estados Unidos investigan, resulta de que mucho del proceso de investigación que desarrolló ese laboratorio lo hizo con dinero público y lo hizo acompañado y con la asesoría de instituciones públicas. Es decir, el norteamericano con sus impuestos pagó para esa investigación y ahora la empresa que logró producir ese medicamento le está cobrando $2,000 a cada salvadoreño. ¿Qué demuestra eso? La escasa y bajísima regulación que existe en materia de medicamentos. En El Salvador, yo recuerdo, hubo un estudio hace unos 10 años en que demostró la relación entre costos de producción de un laboratorio farmacéutico salvadoreño y precio en el mercado. Y se demostró con números, con matemática, que era mucho más rentable poner un laboratorio farmacéutico que dedicarse al narcotráfico. Y eso se quedó demostrado, y ese estudio, lo que pasa es que nosotros tendemos a olvidar, ¿verdad? Pero ese estudio no pudo ser rebatido por ninguna de las casas de medicamentos en El Salvador. A tal grado que esos fueron de los factores que provocaron la reforma que se hizo en el área de salud cuando se creó ya con más fortaleza la Dirección de Medicamentos y la ley y el proceso que trajo de buscar una reducción de los precios, ¿ve? Es que no necesitamos ir muy lejos. Hay productos que han sido de consumo general, que se compraban por unos cuantos centavos y ahora su precio ha subido, comenzando por la ivermectina, que ese era un desparasitante barato que la gente... Y ahora casi están pidiendo receta médica. Y si el precio se ha multiplicado varias veces y la gente terminó hasta comprando ivermectina líquida que vendían en los agroservicios para desparasitar animales domésticos. Es decir, cuando no hay regulación, suceden estas cosas. Y la tendencia en el mundo ha sido a que la economía no se toca, a que es la ley de oferta y demanda la que regula la economía, y la realidad nos está demostrando que si no hay un importante, cuidadoso, eso sí, razonable rol interventor del Estado, las cosas se deforman. Especialmente en países como los nuestros, en que la mayoría de productos estratégicos o son monopólicos o son oligopólicos. Entonces ni siquiera opera la ley de la competencia. En ese sentido, yo diría, sí es una buena noticia el que pronto pueda haber una vacuna. Pero es más buena noticia saber que hay otros laboratorios que también la están a punto de producir, ya están en fases avanzadas en su investigación y por lo tanto existe la posibilidad de que la podamos adquirir a menor precio, especialmente en el caso de nuestros países subdesarrollados, porque al haber competencia esto va a ser un factor positivo. La vacuna se produce frente a un fenómeno mundial de contagio generalizado. Es necesario priorizar los grupos que van a ser los primeros en tener ese beneficio. Es obvio
si nosotros, algo estratégico es el personal de salud. Incluso una de las cosas que preocupan no solo en El Salvador, sino en el mundo, es cómo los médicos se han ido contagiando y muchos de ellos han fallecido. Sí. Y la pérdida de un médico, aparte de ser la pérdida de un ser humano, y cada ser humano es irreemplazable, y cada ser humano es valioso, valiosísimo, pero en el caso de los médicos no es fácil sustituir un médico que fallece porque sus estudios lo llevaron durante años. Su experiencia como profesional se vuelve insustituible. En ese caso, en estas situaciones de pandemia, la pérdida de los médicos es una pérdida que tiene un impacto muy grande en la misma estrategia de combate. En ese sentido es obvio, ellos tienen que ser de los primeros. Luego hay sectores más vulnerables, ¿vea? Y eso se va definiendo. Al parecer en este caso los sectores más vulnerables somos los que ya estamos viejos, los que podemos padecer de enfermedades crónicas, etcétera, y entonces se trata de proteger y poco a poco la vacuna va avanzando. Ahora, yo no sé cuáles van a ser los criterios. Lo lógico es que el Estado pueda adquirir una buena cantidad de vacunas para enfrentar el problema. Algunas a lo mejor van a quedar para el sector privado. Va a haber que buscar un mecanismo para que no haya abuso. A mí me contaban que al principio las pruebas de COVID que estaban haciendo al principio algunos laboratorios estaban cobrando cientos de dólares por una prueba. Y entonces eso volvía inaccesible de algo que no tiene mucho sentido, porque yo me puedo hacer la prueba hoy, ahorita, y lo único que me va a decir la prueba es que yo no he contraído la enfermedad. Pero eso no quiere decir de que 20 minutos después, una hora después o un día después yo entre a un lugar y me contagie. Y entonces voy a necesitar otra prueba. Es decir, en ese sentido creo que va a ser bien importante el rol que el sector público pueda jugar. Aunque se había hecho un programa, y este programa de reapertura, este plan de reapertura, se había consensuado con el sector privado. Estos planes no pueden tener fechas fijas inamovibles. Cada paso tiene que darse conforme a procesos de evaluación previa, porque lo que está en juego es la vida humana. En ese sentido, ¿qué es lo que ha pasado? Prácticamente todos los instrumentos legislativos que el gobierno pudo haber contado no los tiene en este momento. Por lo tanto, una cuarentena domiciliar no hay. Mecanismos de fuerza que pueda tener el Ejecutivo para imponer o para dictaminar medidas de combate más efectivas no hay. Nuestro país, El Salvador, es desgraciadamente un país con un bajo nivel educativo, con niveles culturales muy básicos. Y a nosotros nos cuesta entender que tenemos que adquirir disciplina. Y desgraciadamente aquí la única forma de lograr que la gente haga caso es con un poco de presión. El estado de sitio precisamente o las leyes de restricción a la libertad de circulación precisamente están diseñadas para en momentos de emergencia poner orden. Y aquí muchas veces en el pasado se han decretado leyes de estado de sitio, de ley marcial, de restricción de la movilidad de los salvadoreños, no porque esté en juego la vida, sino porque está en juego el gobierno, porque está en juego el presidente de la República, y él de repente se siente en peligro durante la guerra. Era por el peligro que ellos sentían que ponían los estados de sitio. Los mismos que ahora se oponen a cualquier medida y señalan que ahora son violaciones a los derechos humanos.